¿Por qué hablas solo? Hablar solo es una cualidad espiritual. Te voy a explicar aquí por qué y cómo, cuáles son las personas que hablan solas y es cualidad espiritual y cuáles no lo son, para que tengas mayor claridad. Me hicieron muchísimas preguntas en un pequeño video que hice sobre esto y quiero aclararlo ahora en este video, así que quédate hasta el final, estoy segura, te va a gustar muchísimo toda esta información. Te cuento ejemplos míos personales que son fundamentales y te cuento al final el gran sentido que tiene en lo espiritual el hablar solo. Así que no te pierdas nada de este video. Antes, declara aquí en comentarios, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Y tu corazón se abre y recibe lo que necesita. Yo te leo, te dejo un corazón para que sepas que ya te leí y te acompaño en ese tránsito. Si aún no te suscribes al canal, suscríbete, pincha la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seas parte de esta comunidad de corazones conscientes. Para mí, el que te suscribas es el mejor regalo que me puedes dejar en este canal, pues para mí es una indicación de que sí hay corazones conscientes que quieren caminar una vida cada vez más en conciencia con información como la que te estoy entregando aquí en mi canal. Un besote grande por suscribirte y quédate hasta el final de este video. Bienvenidos corazones conscientes, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. Caminar en Conciencia es una escuela de crecimiento espiritual. Nos enfocamos en tu evolución de conciencia desde el corazón, entregándote diferentes cursos, retiros para que tú sueltes todo lo que necesitas liberar para avanzar desde el corazón en tu crecimiento espiritual. Soy autora también de este libro, El universo está en nuestro corazón. He escrito 2 libros más también que son parte del camino que yo voy proporcionando para que puedan yo ahí estar acompañándote en todo este caminar en conciencia la vida. Hoy te quiero hablar acerca de por qué hablar solo es una cualidad espiritual. Grabé hace un rato atrás un pequeño video donde hablé acerca de esto y tuvo una llegada pero increíble respecto de cuánta gente somos los que hablamos solos. Y qué maravilloso. Hay algunos que con preocupación me escribieron comentarios y otros que estaban ahí, pero pucha, ¿será o no será? Y otros con una alegría maravillosa. Yo soy de esas que habla solo, así que aquí estoy para explicarte por qué es una cualidad espiritual. Algo que es súper importante y lo primerísimo te quiero hablar acerca de toda la investigación científica que ha habido respecto del pensamiento hablado, respecto de qué es lo que pasa con tu cerebro cuando estás pensando y hablando al mismo tiempo. Hay muchísima investigación respecto de eso y habla acerca de lo poderoso que es la activación cerebral que se produce. Hablar tú contigo misma en voz alta y hablar contigo misma en tu interior sin hablar en voz alta tiene una acción que es tremendamente poderosa a la hora de la activación cerebral y de las neuronas que se activan y las zonas de tu cerebro que se activan. Hablar con uno mismo es parte del conectar con esa versión de ti que está reflexionando. Cuando tú te conversas, estás preguntándote cosas y te estás respondiendo, estás reflexionando y esa es una acción súper poderosa desde lo que implica tu crecimiento en esta existencia. Es una cualidad existencial que todos tenemos. Hablar solo, entre comillas, te lo voy a colocar, porque hablar en voz alta lo que estás pensando, hacer preguntas y recibir las respuestas, esa es la cualidad espiritual que te estoy hablando. Esa cualidad espiritual donde una persona teniendo completo juicio de realidad, y eso es muy importante. Juicio de realidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a que yo sé que estoy hablando sola, yo sé que le estoy hablando a mi celular, yo sé que le estoy hablando a mi taza y sé
que lo que estoy recibiendo también es parte de la interacción que tengo con esta conciencia que es mi celular y que es mi taza. Sé que estoy hablando con mi mascota y sé que mi mascota de alguna manera me responde e intuitivamente yo recibo esa respuesta. El juicio de realidad es muy importante. Hay algunas personas que ahí me preguntaron qué pasa con estas personas que hablan solas y desvarían y están fuera de la realidad. Esas personas probablemente tienen algún cuadro psicológico o psiquiátrico. Así que aquí vamos a aclarar muchas de esas cosas. Esas personas que no tienen juicio de realidad probablemente tienen algún cuadro que es importante ver. Te estoy hablando de la cualidad de hablar solo cuando tú tienes absoluto juicio de realidad. Eres una persona con los pies muy puestos aquí en la tierra, en tu contexto, y al tiempo que eres una persona funcional con los pies en la tierra, que tiene familia, que funciona, habla sola. Esa es la cualidad espiritual. Tampoco vamos a tratar a las personas que hablan solas como una manera ahí de descargar y descargar y descargar y descargar. Eso es una cualidad también que va a funcionar muchísimo en el plano emocional mental. Cuando la persona está enojada y descarga enojo y se habla sola al espejo o le habla las cosas y despotricando y sapos y culebras salen no sé qué y la cuestión y refunfuñean todo el rato, eso es una cualidad que te va a ayudar y que libera en el plano emocional mental. Yo le llamo salpicar. ¿Sí? Salpicar no está tan bonito, pues eso ahí ya estamos hablando de otro espacio que no es el que yo me estoy refiriendo. Si estás despotricando solo, diciendo sapos y culebras, salpicando toda esa mierda que tienes adentro, eso no es a lo que yo me refiero. Así que ojo con eso, hay muchas personas que hacen eso no necesariamente es una cualidad espiritual, no señor. Salpicar la mierda no es cualidad espiritual, eso de hecho es todavía en un plano emocional mental no bien manejado, por lo tanto eso también lo dejamos a un lado. Volvemos, hablo de las personas que hablan solas, teniendo completo juicio de realidad, están aquí en esta realidad, son personas normales, funcionales, que funcionan súper bien aquí en la realidad, con su familia, con todas sus funciones, y además no están en esa intención de salpicar todo lo que feo que tienen dentro, sino que están en una conversación genuina con lo que están conversando, con lo que están hablando solos. Pueden ser pensamientos hablados que están conectando con un espacio, con alguien, o como me pasa a mí, con guías, maestros, con todo me habla. Todo de verdad me habla y todo tiene una información, y a veces la información no solamente se transmite a través de la audición, no es que te habla la taza, sino que la taza tiene un campo áurico, y ese campo áurico de la taza que se irradia, porque todo tiene un campo áurico y un campo electromagnético, en ese campo áurico hay imágenes también, y no es que la taza solamente las tenga, sino que la taza cuenta una historia, la historia de la taza. La taza llegó aquí a mi vida, tuvo un tránsito, tuvo un proceso, pasaron cosas, etc. Gente que tomó mi taza y la hizo suya también tiene un tránsito con ella, entonces va a tener información la taza en su campo áurico. Las conversaciones no solamente son de que yo escucho algo, sino que me llega porque hay una imagen asociada al campo áurico de un objeto, de tu celular, de tu computador, así como lo hay en las personas. Por lo tanto, la conversación del hablar solo es una percepción externa. De afuera nos ven hablando solos, pero en nuestra experiencia no estamos hablando solos. Estoy hablando con mi taza. ¿Y te puede parecer una locura? Sí. A mi marido le pareció una locura por muchos años, totalmente, y yo creo que todavía. Sin embargo, ¿qué es lo que aquí importa? ¿Por qué es una cualidad espiritual? Cuando tú empiezas a comunicarte con el plano invisible, con el plano energético, y empiezas sin necesariamente ver. A mí me pasa que yo veo campos áuricos, yo veo la energía de todas las cosas,
con las que me relaciono. Por lo tanto, yo voy a estar viendo la energía, voy a estar viendo imágenes que están asociadas y mi conversación tiene que ver con las imágenes que aparecen en el momento que yo estoy interactuando. Cuando yo estoy haciendo una pregunta, ¿qué será que tengo que, te gusta esta té de canela que me estoy tomando? ¿Te agrada que yo tome té de canela en ti? Y voy a tener una reacción áurica de la taza. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante en todo lo que es la interacción desde lo intuitivo. Por eso, cuando yo empiezo a desarrollar eso, estoy desarrollando esa capacidad intuitiva que me permite la comunicación con el plano energía. Si te estás comunicando con el plano energía, definitivamente entonces hablar solo es una cualidad espiritual. ¿Por qué? Porque vas a estar hablando no solamente con un elemento como es una taza, sino que también vas a estar comunicándote con una energía viva, con algo que te va a estar entregando información como por ejemplo esta taza tiene años y está desteñida y son cosas físicas que tú puedes ver y puedes también conectar con lo que la taza te está comunicando. Hay momentos en que una taza simplemente te comunica que ya es necesario que limpies tu casa porque la taza se cayó y se rompió. Muy probablemente sí, hay mucho que vas a recibir como información de los elementos con los cuales interactúas. Por eso te entrego aquí en este canal muchísima información de los significados de tu casa, del significado del auto. ¿Te he hablado del significado del auto? Creo que no te he hablado del significado del auto. Vamos a hacer un video del significado del auto porque es súper interesante cómo el auto también conversa con nosotros cuando somos dueños de un auto y cuando chocamos una parte en específica o otra tiene un significado bien particular. Así que voy a hacerte un video especialmente de eso. ¿Y por qué me acordé? Porque te quería contar una historia. Hace un tiempo atrás, habrá sido por ahí, por el año 2010, tenía yo un vehículo, un Jeep Cherokee, que siempre quise tener un auto, una camioneta con 3 corridas de asiento y la tuve y luego, bueno, cambié el auto por un Cherokee que solo tenía 2 corridas de asiento y añoraba mi tercera corrida. Siempre me gustó tener la tercera corrida para poder subir a todos mis hijos y mis sobrinos juntos, todos en una sola vuelta y no tener que estar haciendo más vueltas. Me gustaba mucho eso. Y llegó un momento en que mi auto me chocaron. Estaba yo detenida en un discopare y un auto de atrás no vio que yo estaba detenida y me chocó y me empujó hacia la calle, lo cual fue súper. Me asusté muchísimo porque me empujó y venían vehículos. Afortunadamente justo había un policía que detuvo el tránsito, entonces yo pude hacer una maniobra de doblar, pero ya estaba chocada, con todo chocado atrás. Venía con mis hijos y mis sobrinos en el auto y bueno, me tocó llevar el auto, el Jeep, al mecánico, a la reparación con el seguro y todo. Y el auto estuvo esperando repuesto como 2 meses. Estuve como 2 meses sin auto. Y fue así como, ¿qué me está queriendo decir el auto? ¿Por qué se detiene tanto rato? ¿Por qué el repuesto se demora tanto en llegar? Cuando por fin llega este repuesto, salgo de la automotora que me entrega el auto y tiene la luz de freno encendida. Me asusté porque dije yo, capaz que algo de los frenos, algo que no está bien, después del choque, entonces mejor me devuelvo. Y me devolví hacia la automotora porque me dio susto que la luz de freno estuviese así. Y entonces me revisaron de nuevo rápidamente, no sé qué, no, faltaba un poquito de líquido de freno, le pusieron líquido de freno, me fui, luz se apagó, maravilloso, me fui tranquila. Y me voy al supermercado. Y cuando voy al supermercado, en el gate, en la puerta trasera del auto, del Jeep, yo tenía 2 calcamonías que eran muy importantes para mí. Una era la calcamonía de caminar en conciencia y la otra era la calcamonía de un Buda, de una Buda en rezo, ¿sí? De una Tara en rezo, así, muy, muy bonita imagen. Y cuando voy a cerrar el gate, no estaban.
mis calcamonías que generaban una identidad con mi auto no estaban. En la automotora las habían sacado y yo ahí, pero ¿por qué sacan lo que nadie les pidió que sacaran? Fue así, pero me impactó. Bueno, como había estado 2 meses ahí en ese estar parada, estaba feliz con mi auto. Sin embargo, ya empezaba a tener el mensaje de quizás tengo que cambiar de auto, quizás tengo que cambiar de auto, quizás este auto ya no está bien conmigo y entonces empecé y generé esa pregunta. ¿Será que tengo que cambiarlo? ¿Será que ya sacan ese pedacito que simboliza la identidad conmigo y para darme el mensaje desde lo energético espiritual de que ya cumplí, que ya él necesita una nueva identidad, necesita a alguien más que le otorgue un nuevo viaje, etcétera? Y me quedé con esa pregunta. Al día siguiente me levanto y digo, no, me voy a quedar con mi auto porque en realidad sí, recién salió de la automotora, ¿para qué me voy a quedar con él? Así que me quedo con él. Y me subo con mi hija para ir, no recuerdo dónde, probablemente al supermercado de nuevo, no sé. Enciendo el auto y sistema eléctrico muere y como el sistema eléctrico queda como los limpiaparabrisas, quedan funcionando, las luces quedan encendidas en el momento de tener ahí todo. Entonces figuraba yo con un auto que estaba todo el rato, y yo miraba esto y decía, ¿por qué me estás diciendo que no? Y todo el rato era así y me dirigí hacia la automotora para que me revisaran qué había sucedido con esto y me dijeron que esto era muy probablemente un fusil y que necesitaba solamente esa reparación. Y en ese momento que llego ahí dije yo, qué locura, estoy haciendo preguntas y me llegan estos mensajes y mi hija lo primero que me dice, fue ella la que dijo, mamá, el auto te está diciendo que no, te está diciendo que no. Y me bromeó todo el rato y dije, ¿por qué el auto me está diciendo que no? Y ahí recuerdo toda la reflexión que tuve el día anterior y es como, ok, sí, toca cambiar mi auto, toca ver qué auto es el que toca ahora en mi vida y el no era a esa decisión con la cual me había despertado diciendo me quedo con el auto. Y el auto me dijo no. Eso es comunicarte también, eso es hablar en voz alta con la energía, eso es parte de lo que está sucediendo cuando tú estás hablando con las cosas. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Dónde quieres estar? El otro día estuve en una clase de pintura maravillosa, hace ya un mes, un poquito más de un mes atrás, y en esa clase preciosa yo estaba ahí con unos elefantitos y con otras cosas y es como, ¿qué color quieres tener? ¿De qué color quieres hacerlo? ¿De qué es comunicarte en voz alta con las cosas para que las cosas te revelen también lo que ellas necesitan y el viaje que necesitan? Porque sí, yo puedo quedarme con el mismo vehículo, puedo quedarme con el mismo coche. Muchos me van a decir, pero no todos pueden cambiar el coche. Sí, tú haz lo que tú puedas dentro de tus posibilidades. En ese caso, en ese momento para mí fue así, ok, llevé el auto a la automotora y dije, ok, ¿qué puedo? ¿Qué me pueden ofrecer de aquí? ¿Qué es lo que yo también puedo acceder con lo que yo tengo, etcétera? Y salí con mi auto de 3 corridas de asiento nuevamente y entré en una nueva energía totalmente diferente y supe que eso era parte del mensaje de lo que me estaba mostrando ese auto. Esa historia fue hace mucho rato atrás. Yo tuve ese Jeep entre el 2010 y luego el 2013 sucede todo esto, el 2012 hacia el 2013, y el 2013 fue que cambié de vehículo ahí con respecto a esta historia que te estoy contando. Hablar en voz alta implica que estás haciendo un reconocimiento de qué energía sutil te responde, de qué energía de planos superiores te responde, e incluso cuando oras, cuando estás conversando con Dios, el hablarlo en voz alta, en conversarlo en voz alta, es una manifestación súper poderosa.
Y por eso es que tenemos esas instancias en donde hay ceremonia, donde hay una persona, un sacerdote, un pastor, un gurú, un X, que habla en voz alta la oración o la frase para llegar hacia las altas esferas. ¿Por qué? Porque cuando lo haces en voz alta, estás declarando y conversando que estás, declarando que estás conversando y que sabes que estás siendo escuchada por todos los rincones del universo y principalmente por Dios, por el todo creador. La oración en voz alta tiene un tremendo poder y por eso es que todos los sacerdotes y en muchas tradiciones los sacerdotes y no solo los sacerdotes hablan en voz alta cuando oran, hablan con total propiedad cuando están orando y conversando con las energías sutiles. Y eso se hace desde siempre, desde los tiempos más antiguos. Se le habla en voz alta a Dios para que Dios escuche, porque hablar en voz alta es una conversación de tu conexión con lo espiritual. Y ahí está la clave. Y tú aquí en este plano terrenal, cuando hablas con tu taza, cuando hablas con tu auto, cuando hablas con tus plantas, cuando hablas con las cosas, cuando estás preparando la maleta y dices que quiere ir, que no quiere ir, cuando hablas en voz alta con todo, estás hablando con la energía del plano sutil y todo el universo te está escuchando y es parte de una cualidad espiritual. Si tú eres de las personas que hablas solo, sola y estás en esta configuración, no estás disvariando, no estás despotricando ni salpicando, sino que estás conversando, hablando solo, sola, desde afuera, pero tú estás hablando con la energía, estás hablando con la energía de tu taza, con la energía de tu celular, con la energía. Siempre estás hablando con alguien más, con una conciencia que te está respondiendo. No eres tú solamente el que se responde, también te responde la energía ahí. Así que te invito a que sí le prestes atención a lo que estás conversando y las respuestas que estás recibiendo, porque esas respuestas muy probablemente vienen de los campos áuricos, de lo que está presente en el plano físico o incluso de lo que está en el plano sutil, en altas esferas como maestros, guías, ángeles, arcángeles, que es todo lo que está sucediendo todo el rato. Y así es como me sucede a mí. Yo converso con todo y así recibo muchísima información. La veo también y eso es un tema que vamos a hablar después en otro video. Te dejo un abrazo gigante, gigante. Si te gustó este video, dale like, compártelo con todas tus amigas y todos tus amigos, con toda tu familia que sabes que hablan solo y necesitan saber esta información. Compartir tiene una tremenda y hermosa posibilidad de transformación para que el otro reciba lo que necesita. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, llegaste hasta el final de este video, te felicito y te dejo un abrazote gigante, gigante. Si llegaste hasta aquí, dime que recibiste mi abrazo para poder sentir tu energía también, porque así nos compartimos de todo lo que implica llegar hasta el final de algo. Te felicito. Nos vemos mañana en otro video.